Cuando el profesor escribió una ecuación imposible en el tablero, todos se rieron, menos uno. Lo que nadie imaginaba es que ese chico, silencioso y siempre en el fondo del salón, estaba a punto de dejar a todos con la boca abierta. Cuando el profesor entró al salón esa mañana, algo en su mirada ya anunciaba que ese no sería un día común. Caminaba con paso firme, con esa actitud arrogante que solo los que disfrutan sentirse superiores pueden sostener. Llevaba en la mano un marcador nuevo, como si lo que estaba a punto de escribir fuera una obra de arte digna de ser enmarcada. Sin decir una sola palabra, se dirigió al pizarrón, miró brevemente a los estudiantes, y comenzó a trazar una ecuación tan compleja que algunos hasta pensaron que era un error. Las letras griegas, los signos imposibles de identificar y las fórmulas enrevesadas causaron un silencio incómodo en la sala. Nadie entendía nada. Las miradas se cruzaban, algunas con temor, otras con burla, y una gran mayoría con resignación. El profesor soltó una leve sonrisa, como quien lanza una trampa y espera que nadie pueda escapar de ella. Se giró lentamente y preguntó con tono burlón, ¿quién se atreve a resolver esto? Nadie. Vaya sorpresa, las risas comenzaron a surgir, tímidas al principio, y luego más abiertas. Todos sabían que el ejercicio era prácticamente irresoluble, al menos para alguien de su edad. Todos menos uno. En la última fila, junto a la ventana, un chico observaba la ecuación en silencio. Sus compañeros apenas sabían su nombre. Era el tipo de estudiante que pasaba desapercibido, no hablaba mucho, no destacaba en nada, nunca interrumpía. Para la mayoría, simplemente no existía. Incluso el profesor lo había ignorado durante todo el año. Pero esa ecuación no le era extraña. De hecho, la había visto antes, en uno de los libros antiguos que solía leer en la biblioteca después de clases, cuando nadie más estaba allí. Mientras los demás jugaban, salían o se burlaban de él por su ropa usada y su mochila rota, él prefería perderse entre números, teorías y problemas que parecían sacados de otro universo. Su mundo era diferente, y aunque pocos lo entendían, eso no le importaba. Había aprendido a vivir en su propio silencio, a encontrar valor en lo que los demás despreciaban. El profesor, sin obtener respuesta, comenzó a pasearse por el aula con los brazos cruzados. Disfrutaba la incomodidad de sus alumnos. Para él, ese momento era una demostración de poder. Quería dejar claro que no todos están hechos para comprender ciertas cosas, que algunos simplemente nacen para mirar desde abajo. Pero entonces, algo lo hizo detenerse. Un leve movimiento, casi imperceptible, llamó su atención. El chico de la última fila había levantado la mano. Primero dudó, creyendo que tal vez estaba pidiendo ir al baño o que se trataba de una broma. Pero no. Su mano seguía firme en alto, y sus ojos no mostraban ni miedo ni duda. El aula entera giró la cabeza. Las risas se detuvieron. El silencio volvió, pero esta vez con una tensión distinta, como si algo inesperado estuviera a punto de suceder. El profesor frunció el ceño, claramente molesto. Caminó hacia el joven con pasos pesados, lo miró con desprecio y dijo en voz alta, ¿Tú crees que puedes resolver lo que ninguno de tus compañeros pudo? El chico no respondió. Solo asintió y se puso de pie. Tomó su cuaderno, caminó hasta el frente con calma, y cuando tuvo el marcador en la mano, el verdadero espectáculo comenzó. El marcador temblaba levemente en su mano, no por nervios, sino por la carga de emociones contenidas que llevaba desde hace años. Caminó hasta el pizarrón mientras sentía todas las miradas clavadas en su espalda. Por primera vez, todos lo veían. Por primera vez, no era invisible. El profesor, cruzado de brazos, lo miraba con arrogancia, esperando que hiciera el ridículo. Los alumnos cuchicheaban, algunos con burla, otros con genuina curiosidad. Nadie esperaba nada de él. Nadie, excepto él mismo. Sin pronunciar una palabra, empezó a escribir. Primero, reescribió la ecuación del profesor. Con rapidez, pero con una precisión que sorprendía. Luego, comenzó a descomponer cada parte, explicando mentalmente los pasos mientras avanzaba. La clase entera observaba en silencio absoluto. Era como si cada trazo revelara algo más que matemáticas, era como si estuviera descargando años de humillación en cada símbolo, cada número, cada operación. El profesor fruncía el ceño cada vez más. Caminó hasta un lado del pizarrón para observar mejor. Lo que veía era imposible. Aquel alumno que ni siquiera respondía en clase estaba resolviendo una ecuación que él mismo había usado durante años para mostrar la ignorancia de sus alumnos. Nadie nunca la había resuelto por completo. Algunos se habían acercado, otros ni siquiera lo habían intentado. Pero ahora,
estaba viendo cómo el más ignorado del aula resolvía línea por línea, sin titubear, sin borrar, sin errar. Y no solo resolvía, lo hacía con elegancia. Como si no fuera la primera vez. Los minutos pasaban y la tensión crecía. Algunos estudiantes comenzaron a grabar con sus celulares, otros simplemente observaban con la boca entreabierta. Cuando finalmente terminó, dejó el marcador en la repisa y se giró, mirando al profesor directamente a los ojos por primera vez. «Aquí está la solución», dijo con voz firme pero tranquila. «Y si quiere, puedo explicarla paso por paso». El salón entero explotó en murmullos. Algunos aplaudieron. Otros se quedaron paralizados. El profesor, sin palabras, miraba el resultado, y sabía que era correcto. No podía creerlo, pero lo era. Su rostro cambió de arrogante a confundido. De seguro a impotente. No estaba preparado para eso. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó, casi sin aliento. En libros que usted nunca recomendó. En tardes que pasé solo mientras usted se burlaba de los que no participaban. Y sobre todo, aprendí porque quise ser mejor, no para usted, sino para mí. El silencio volvió a reinar, pero esta vez, con un nuevo respeto flotando en el aire. El profesor no supo qué responder. Nunca nadie le había hablado así. Y mucho menos alguien como él. Se sentía desafiado y derrotado. Aquel momento marcó un antes y un después. No solo en la vida del estudiante, sino también en la percepción de toda la clase. Por primera vez, los ojos que antes lo ignoraban empezaban a mirarlo con admiración. Pero lo que nadie sabía, es que ese solo era el comienzo de todo lo que estaba por venir. Después de aquel día, todo cambió. El chico que antes caminaba por los pasillos con la cabeza agachada, ahora era observado con respeto, con curiosidad, incluso con cierta culpa por parte de quienes alguna vez se burlaron de él. Ya no era solo el raro del fondo, ahora era el genio que humilló al profesor. Pero lo que para muchos fue una victoria, para él fue solo una pequeña señal de que las cosas podían comenzar a cambiar. Porque la verdad es que su vida fuera del aula seguía siendo igual de dura. Su madre trabajaba día y noche. Para mantener la casa, su padre los había abandonado cuando él tenía 5 años, y en más de una ocasión fue a dormir sin cenar. Sus zapatos rotos, su mochila desgastada y su uniforme remendado aún eran motivo de burla silenciosa para algunos. Sin embargo, algo dentro de él había despertado. Aquella confianza, aquella luz que nació cuando resolvió la ecuación frente a todos, no se apagó. Al contrario, empezó a crecer. Comenzó a participar en clase, a levantar la mano, a corregir errores de otros profesores sin faltarles el respeto. Y lo más impactante, comenzó a ayudar a sus compañeros con las materias más difíciles, incluso a aquellos que en el pasado lo habían humillado. Su inteligencia no era arrogante. No buscaba venganza. Solo quería aprender, compartir y demostrar que todos, incluso los que menos tienen, pueden brillar si se les da una oportunidad. Pero no todos estaban contentos con su ascenso. El profesor, aquel que fue expuesto frente a toda la clase, no pudo digerir la derrota. Su ego, herido como un animal acorralado, comenzó a actuar en silencio. Lo empezó a ignorar en clase, no corregía sus exámenes, hacía comentarios sarcásticos velados. Intentaba, poco a poco, apagar aquella luz que tanto lo incomodaba. Pero el joven no se detuvo. Un día, llegó al aula y encontró su pupitre volcado, su cuaderno roto en el piso, y una frase escrita en el pizarrón con marcador rojo: «No eres tan especial». La clase quedó en shock. Nadie asumió la culpa. Algunos sabían quién lo había hecho, pero callaron. El profesor, presente en el salón, simplemente dijo: «Comencemos con la lección de hoy», como si nada hubiera pasado. El chico respiró hondo, recogió sus cosas del suelo, y volvió a sentarse con la misma dignidad de siempre. No lloró, no reaccionó con rabia. Solo miró el pizarrón con la frase, y sonrió. Porque sabía que, a pesar de todo, su mente seguía intacta. Su valor no dependía de lo que otros dijeran. Y su historia, apenas estaba comenzando. Lo que él no imaginaba, era que aquella sonrisa provocaría algo mucho más grande de lo que podía prever. Los días siguientes fueron silenciosos, pero intensos. Cada paso que el joven daba por los pasillos de la escuela era observado, comentado, cuestionado. Algunos profesores lo trataban con admiración, otros con indiferencia, y algunos, como aquel que intentó destruirlo, con una creciente hostilidad disfrazada de profesionalismo. Pero él se mantuvo firme. Sabía que estaba en un ambiente que no aplaudía el talento inesperado.
Sabía que romper etiquetas y salir del molde no era fácil. Pero también sabía que no estaba dispuesto a retroceder. Aquel pizarrón, aquella ecuación, habían sido su grito de guerra silencioso. Ahora, cada lección que aprendía, cada página que leía, era parte de su reconstrucción. Ya no era el niño invisible. Era el joven que se estaba haciendo imposible de ignorar. Sin embargo, todo cambió un viernes por la tarde. Ese día, mientras revisaba unos libros en la biblioteca, una mujer de traje sobrio y mirada firme se le acercó. Era la directora de la escuela. Hasta ese momento, nunca había cruzado más que un par de palabras con él. Pero ese día, lo llamó por su nombre, se sentó frente a él, y le dijo algo que lo dejó sin palabras. Recibimos una solicitud desde una universidad internacional. Han visto el vídeo de tu demostración en clase. Están interesados en ti. Quieren conocer más sobre tu historia, tus capacidades, y tal vez ofrecerte algo más grande de lo que imaginas. El corazón le dio un vuelco. No entendía cómo algo tan simple como resolver una ecuación había llegado tan lejos. Pero lo que no sabía, era que aquel vídeo se había hecho viral. Un estudiante lo había subido a una red social, y en cuestión de días, miles de personas lo habían compartido, comentado y admirado. Lo llamaban el genio humilde, el chico que venció al sistema, el que rompió el molde. La directora le entregó una carpeta. Dentro, había papeles oficiales, contactos de mentores, y una invitación para asistir a una entrevista virtual con representantes de la universidad. Sus manos temblaban. Por un momento, sintió miedo. Miedo de soñar demasiado alto. Miedo de pensar que todo eso era real. Pero entonces, recordó todas las veces que fue ignorado. Todas las risas apagadas, todas las miradas esquivas. Y supo que no podía dejar que el miedo hablara más fuerte que su fe. Salió de la oficina con la carpeta en la mano, pero con algo más poderoso en el corazón, esperanza. Una que no dependía de notas, ni de aprobación, ni de likes. Una esperanza construida sobre esfuerzo, sobre noches sin dormir, sobre lágrimas silenciosas que ahora, finalmente, estaban dando fruto. Pero, como todo sueño que empieza a crecer, pronto despertaría enemigos más grandes, y desafíos aún más profundos. Porque cuando la luz empieza a brillar con fuerza, las sombras también intentan apagarse con más violencia. La noticia de que una universidad extranjera estaba interesada en él se esparció por toda la escuela como pólvora. Lo que antes eran miradas de burla o indiferencia, se convirtieron en susurros, comentarios forzados y sonrisas hipócritas. De un día para otro, muchos querían acercarse. Algunos para felicitarlo, otros, para destruirlo desde dentro. Y entre esos otros, estaba él, el profesor. El mismo que no pudo soportar la humillación, el mismo que intentó ridiculizarlo frente a todos, ahora lo miraba con un brillo oscuro en los ojos. Un odio disfrazado de interés académico. Una envidia tan evidente que podía sentirse en el aire. Fue él quien empezó a sembrar rumores. Decía que el joven había copiado la ecuación. Que todo había sido un montaje. Que ningún estudiante de ese colegio, con esas condiciones, podía ser un genio de verdad. Que alguien como él no merecía esa oportunidad. Incluso llegó a insinuar que la universidad lo había confundido con otra persona. Que en cualquier momento descubrirían la verdad y lo dejarían en ridículo mundialmente. Pero el joven no se detuvo. Mientras todos hablaban, él estudiaba. Mientras intentaban manchar su nombre, él reforzaba su conocimiento. Mientras el profesor lo acosaba con preguntas tramposas en clase, él respondía con seguridad, sin arrogancia. Sabía que la única forma de responder a la oscuridad era brillando aún más. Entonces, llegó el día de la entrevista virtual. Estaba nervioso, claro, pero no por miedo a fallar, sino porque, por primera vez en su vida, sentía que estaba a punto de salir de una jaula invisible que lo había aprisionado durante años. Se sentó frente al computador, ajustó su ropa sencilla pero limpia, respiró hondo, y la pantalla se iluminó. Del otro lado, 3 personas lo saludaron con una sonrisa genuina. Le preguntaron sobre su historia, su entorno, sus sueños. Querían saber más que su capacidad intelectual. Querían entender de dónde salía tanta luz, tanta hambre por aprender, tanta fuerza para resistir. Y él habló. Con humildad. Con sinceridad. Contó cómo había aprendido solo, cómo a veces tenía que estudiar a la luz de un poste en la calle porque no había electricidad en casa. Como su madre era su heroína silenciosa. Cómo había descubierto que, mientras unos tenían libros caros, él tenía una voluntad inquebrantable. Y cómo eso era suficiente. Cuando terminó,
Hubo un silencio. Uno largo. Pesado. Pero no incómodo. Y entonces, uno de los representantes dijo algo que lo haría llorar esa noche como nunca antes. No solo queremos que vengas a nuestra universidad. Queremos becarte completamente. Pasaje, alojamiento, alimentación. Queremos invertir en ti, porque creemos que cambiarás el mundo. Su corazón se detuvo por un instante. Su mirada se nubló por las lágrimas. No sabía si agradecer, gritar o simplemente quedarse en silencio. Pero no imaginaba que esa beca, ese sueño, también desataría a quemarropa la peor de las traiciones. La noticia de la beca se esparció más rápido que cualquier rumor anterior. En casa, su madre lloraba de alegría. Los vecinos, que antes lo miraban como el callado, ahora le daban palmadas en la espalda como si siempre hubieran creído en él. Todo parecía perfecto. Un final feliz. Una historia de superación digna de aplausos. Pero la vida rara vez entrega finales sin pruebas finales. Días antes de viajar, recibió una carta anónima en su casillero escolar. Era una fotocopia. En ella, aparecía una hoja con anotaciones, supuestamente de su puño y letra. La acusación era clara: plagio académico. Alegaban que la ecuación que había resuelto meses atrás no había sido descubierta por él, sino copiada de un antiguo artículo de una revista científica extranjera. Todo era mentira. Fabricado. Falso. Pero el daño estaba hecho. La universidad, como procedimiento estándar, decidió suspender el proceso de admisión mientras se investigaban las acusaciones. Su mundo se desmoronó en un segundo. No entendía cómo, quién, ni por qué alguien haría algo así. Hasta que lo vio. Caminando por el pasillo, con una sonrisa torcida, estaba él. El profesor. El mismo que no soportó ser testigo de una mente más brillante que la suya. El mismo que, cegado por el orgullo, había falsificado documentos y usado sus conexiones para frenar el ascenso de quien nunca debió brillar, según su perspectiva mediocre. Pero no contaba con algo: la verdad siempre encuentra su camino. Un compañero de clase, que había sido testigo de toda la manipulación, grabó al profesor admitiendo entre risas que había arreglado ese asunto del becado genio. El vídeo fue publicado en redes. En menos de 24 horas, fue compartido por miles. La universidad lo vio. El director del colegio también. El escándalo estalló. El profesor fue despedido. La universidad no solo reafirmó la beca, como también ofreció al joven la chance de hablar en una conferencia internacional sobre su historia, su lucha y cómo resistir la adversidad con dignidad. Meses después, con una maleta vieja y los ojos llenos de esperanza, él subía en un avión por primera vez. Miró por la ventanilla y pensó en todo lo que había pasado. En cada lágrima. Cada insulto. Cada mentira. Pero también pensó en cada paso. Cada libro. Cada noche en vela. Y sonrió. Porque entendió que la vida puede humillarte, puede empujarte al barro, pero si mantienes los ojos en el cielo y el corazón firme, nadie, ni siquiera quien se cree superior, puede detener a alguien que nació para brillar. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora mismo al canal. No te imaginas cuántas historias como esta están por venir. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez dudaron de ti? ¿Alguna vez te hicieron sentir que no era suficiente? Tu historia también merece ser contada. Este canal es tuyo. Este espacio es para los que luchan en silencio y terminan gritando con sus logros. Nos vemos en la próxima historia.